Muy buenos días. La palabra del Señor dice en 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Palabra de Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos en esta mañana delante de tu presencia, Señor, para presentarte este tiempo, Señor. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder reunirnos en este lugar, Señor, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre, Señor. Y reconocer, Señor, que nuestra esperanza está puesta en ti solamente, mi Dios. Padre, gracias porque tú nos has cuidado, Señor, nos has protegido, Señor. Has estado en todo momento con nosotros, aún en las dificultades, Padre, tú has estado ahí en medio nuestro. Padre, gracias por este privilegio que nos das. Padre, en esta hora también clamamos por nuestro pastor, por nuestra pastora, Señor, por la familia pastoral, para que tú estés con ellos también en esta hora, Señor. Padre, clamamos por los miembros de la Junta, Señor, por los obreros, Señor, por los sugieres, por aquellos hombres y mujeres que están a cargo de esta congregación, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por la obra por que desempeñan, Señor. Padre, bendice también a los niños que van a estar arriba, Señor, preparando su obra, Señor, de la escuela dominical. Padre, representando, Señor, el nacimiento de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Que el mismo Espíritu Santo que va a estar aquí, Señor, sea el que esté arriba con ellos, Señor. Padre, calma tú a los niños, Señor, quita las inquietudes, Señor, tenlos, Señor, pendientes, Señor, y de que en ellos quede grabado, Señor, lo que van a hacer, Señor, lo que van a actuar, Señor. Padre, porque es en representación de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestros corazones aquí en este lugar, Señor. Padre, que nuestra boca, Señor, que cante, Señor, salmos, alabanzas dulces, que lleguen con olor grato delante de tu presencia, Padre. Señor, te damos las gracias y seas tú, Señor, alabado, glorificado y bendecido en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y comenzamos ya a alabar a nuestro Dios? Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres santo, Señor. Y queremos, Señor, llegar algún día a conocer profundamente esa santidad que tú tienes, Señor. Padre, te volvemos a reiterar la profunda gratitud que tenemos, Señor, por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, Padre. Señor, a ti cantamos, a ti te adoramos, a ti te alabamos en este lugar, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Porque tú eres el único digno de ser alabado y glorificado en esta tierra, Señor. Así también en el cielo, Señor. Gracias, Señor, por poner los ojos en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque cuando fuiste a esa cruz, Señor, estabas pensando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste, porque es la sangre que borró nuestro pasado, que borró, Señor, esa acta que era contraria, Señor, delante de tu presencia. Gracias porque la sangre derramada por el Cordero nos limpió de nuestra maldad. Y podemos, Señor, entrar a tu presencia limpios a través del Cordero. Gracias por el privilegio que nos das, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y poner tu diezmo en tu ofrenda, como tú lo estimes. Y esto es para los diezmadores, para los que diezman. Y necesiten de grabar y no estén registrados, tienen que darme los datos, ¿vale? Necesito los datos de esas personas que diezman y quieran de grabar y que no estén registrados ya en lo de, que no estén anotados de antes. ¿Vale? Hay gente que empezó a diezmar hace poco. Y si necesita es una garantía que por lo menos hay que usarla, que la dan,
que a través de los diezmos uno puede grabar y solamente tienes que dar los datos y no te preocupes de nada más, porque el contable que tenemos externo él manda todo y cuando tú vas a hacer la declaración de Hacienda te aparece lo que donaste a la iglesia. Que eso te sirve para degradar, ¿vale? Así que si alguien quiere usar eso, me da los datos, me los manda, o me los da hoy día, o me los manda a través de un WhatsApp, no sé, como sea. Ya que yo soy el tesorero, yo tengo que mandar los datos al contable. Y eso lo tengo que hacer de aquí al 7 de enero más o menos. Entonces, si alguien lo desea, y es diezmador, no los antiguos están todos registrados, por si acaso, para que no me estén diciendo yo, que mira yo. No, todos los que ya han usado el año pasado, ya, eso no se preocupen, eso ya está registrado. Son los nuevos diezmadores que están. Tengo que mandar los datos, que es nombre, apellido y número de DNI, eso es todo. No, nombre completo, DNI y basta. Y con eso se registra y cuando vayas a Hacienda va a aparecer ahí tu donación que hiciste a Renier. ¿Amén? Vale. Bien, yo te lo aviso el miércoles, como sabes, se está dando un estudio, nuestro pastor está dando un estudio para la familia, para los padres, está muy interesante. Si no te has conectado, conéctate los días miércoles a las 7 de la tarde. Uno mismo puede decir, bueno, yo ya crié a mi hijo el menor tiene 37 años, y la mayor 39. Pero tengo nietos, y siempre vamos a aprender algo más de la vida. Y está siendo muy, muy interesante el estudio que está dando nuestro pastor. Eso es los días miércoles a las 7 de la tarde a través de Zoom. Y día viernes, 7 de la tarde, 15, sigue un tiempo de oración. Si sientes necesidad de orar, o tienes alguna petición, o quieres que ores por algo, hay un equipo que ora aquí en la iglesia. Amén. Y por lo demás, creo que el próximo domingo, te vuelvo a decir, 11:30, apúntate lo más pronto posible con Gustavo o con el pastor, porque el aforo va a ser 51 personas. Y no podemos estarnos pasando, porque si nos llega una inspección y hay más de 51 nos puede llegar una multa. Entonces tenemos que respetar las normas. ¿Amén? Bien, sin más, el anuncio de las mujeres también para el Carlosita. se Rocío no le habría dicho nada. Nada, no me ha dicho nada de Carlosita. Bueno, nada, bendiciones a todos los hermanas y hermanos, que Dios los bendiga. Quería comunicar que el fin de semana, el día sábado, vamos a tener la reunión de mujeres a las 6 de la tarde y va a estar aquí compartiendo nuestra pastora. Así es que les invito a que vengan y que puedan ya también ver que hay hermanas que también están unidas a este grupo. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones a todas. Amén, ya saben, entonces, reunión de mujeres. Estamos sacando un año difícil, un año complicado, por todo esto del terrible virus que anda. Esta mañana tenemos la oportunidad de hacerlo con la iglesia Peniel y estamos agradecidos al pastor que me ha invitado. Y bueno, hay tantos temas de qué hablar en la palabra del Señor, pero siempre nos gusta un poquito aprovechar esta oportunidad para animar acerca del servicio al Señor y de llevar la palabra de Dios a los que no le conocen. Y bueno, de eso vamos a compartir en esta mañana. Yo anoto todo, así que no se preocupen, porque tengo mi hojita aquí para que no se me olvide nada, pero vamos a compartir en el nombre del Señor lo que Dios quiere. Hay muchas estrategias en la Biblia, hay muchas cosas en la vida cotidiana de la que podemos hablar y tantas estrategias y tantos planes de cómo compartir la palabra del Señor, pero hoy yo he buscado cierta cantidad de versículos, por eso les he anotado aquí para que no se me olvide, porque lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico y usted se va a dar cuenta lo sencillo que es, porque vamos a ver las estrategias que usaron algunas personas en la Biblia y cómo eso nos sirve a nosotros, porque a veces pensamos que para hacer grandes cosas para Dios o para llevar esta encomienda de predicar la palabra que es tan importante y tan grande, tenemos que estar involucrados en cosas muy grandes,
o con ministerios que son sobresalientes y cosas así, pero vamos a ver a través de la luz de la palabra del Señor cómo lo podemos hacer de manera muy sencilla a través de los ejemplos bíblicos y cómo podemos ser partícipes de lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a leer en la palabra del Señor en 2 de Corintios 5. No me tengo, sabía yo que era. Algo me faltaba. 2 de Corintios 5, el verso 18 y 19. Eso no combina muy bien los espejuelos con el tapaboca porque se nubla un poco, así que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en esta mañana, por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor, de enseñarnos, de redarguirnos, de revelarla, Señor, para que podamos poner en práctica las enseñanzas que tú nos has dejado a través de ella, Padre. En el nombre de Jesucristo rogamos que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, y tu Espíritu Santo nos esté inquietando, Señor. Y cuando salgamos de este lugar, no solamente seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo estamos pidiendo y te damos gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Y bueno, pues a este tema pues yo le he puesto: encuentra tu estrategia para proclamar lo que has visto y oído. Y vamos a ver un poquito acerca de las estrategias que usó el mismo Dios cuando hablaba el hermano José, y él hablaba de las cosas que Cristo había hecho en la cruz para darnos salvación. Podemos pensar también que Dios, siendo Dios, Dios mismo también tuvo un plan, ¿verdad? Y también tuvo una estrategia, una forma para hacer las cosas, y eso me impactó mucho. Y el primer ejemplo que yo tomé, bueno, está Pablo, algunos discípulos de la Biblia, Jesús mismo, pero yo pensaba, Dios nunca nos manda a hacer algo donde Él mismo no nos haya dado ejemplo primero, ¿verdad? Nunca te va a exigir nada que sea imposible para ti. De hecho, creo que casi todo Él lo hizo primero. Cuando nos manda a amar, disculpen, es porque Él es amor. Cuando nos manda a hacer esto, aquello, lo otro, es porque Él mismo en sí lo es o lo ha hecho. Y la palabra estrategia significa la forma en que se proyecta, se dirige y desarrolla una acción que está encaminada hacia un fin determinado, ¿verdad? Y la palabra misión, porque vamos a estar viendo las estrategias misioneras, es la acción de enviar el poder, la facultad que se le da a una persona de ir a desempeñar algún cometido. Es decir, que una estrategia misionera no es más que la forma en que una persona se proyecta, se dirige, encamina, ¿verdad? Desarrolla un plan para la encomienda, en este caso, de predicar el Evangelio. Y vamos a ver, como decía, el proyecto y la estrategia de Dios. En 1 de Timoteo 2, capítulo 4, versículo 4, 5 y 6, dice así, hablando de Dios: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo al rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bendito sea el Señor. Dios tenía un plan, ¿verdad? Un proyecto, y era salvar a la humanidad. Eso pudiera explicarse por mucho tiempo, pero solo estoy mirando un poquito y tocando las cositas más importantes, ¿verdad? Lo importante de este tema es que Dios trazó un plan acerca de cómo hacerlo, ¿verdad? Y todos saben la historia, cuando Adán y Eva, y de ahí para acá, hasta nosotros, toda la humanidad, cayó a causa del pecado. Bendito sea el Señor. No que Dios trazó el plan en ese momento, de antemano imagino que ya
lo tenía planificado, ¿verdad? Cómo redimir, cómo salvar a la humanidad. Trazó un plan, buscó una estrategia y todos sabemos cuál fue, ¿verdad? A través de Jesucristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto, aunque a veces lo leemos y parece un poquito sencillo, ¿verdad? Yo digo que esta es la estrategia bíblica más grande que alguien pudiera haberse ocurrido. Bendito sea el Señor. Porque dice que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, que Dios, aparte de que amó en la manera más grande que se pudiera amar, de la magnitud más grande que se pudiera amar, dice que dio o sacrificó lo más grande que tenía, que fue a su Hijo, ¿verdad? Pero por si fuera poco, dice que aquí que encierra en este versículo que es para todo aquel que cree, es decir, que esta estrategia no solo fue la más grande, la más sacrificada, sino que la que involucró a la mayor cantidad de personas, pero aún así, como para si fuera poco, sigue el versículo, dice, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que incluido también esta estrategia traía pues el regalo más grande que alguna persona puede tener, que es tener salvación y vida eterna. Y bueno, basado en este primer ejemplo, vamos a continuar también viendo la estrategia misionera de Pablo. Y también vamos a ver después los ejemplos que nos dejó Jesús acerca de esto. Dice en Romanos 15 del 17 al 24. Yo se los puedo leer para que no tengan que estar buscando, y si alguien quiere anotarlo, pues lo puede anotar. Encontramos un resumen de la visión y de la estrategia misionera de Pablo. Mire qué lindo, dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Bendito sea Dios. Pablo tenía un propósito, ¿verdad? Y era predicar el Evangelio. Y dice aquí la Biblia que lo hacía contando su testimonio. Fíjese que él no osaba o no presumía de estar hablando de otras cosas, dice, sino de lo que Cristo ha hecho en mí. Así que en otras palabras, lo que hacía era contar su testimonio, ¿verdad? El poderoso testimonio de Pablo y lo que Dios hizo con él. Dice que lo contaba con palabras, con obras, con señales, con prodigios, porque el poder del Espíritu de Dios estaba con él. Y dice que se había propuesto desde tal ciudad a tal ciudad y todos sus alrededores extender el Evangelio. Es decir, que él tenía un plan, no que salía por ahí a la ligera a hacer cosas, ¿verdad? Sino que él tenía una estrategia, tenía un plan, y sobre todo dice que hacerlo en los lugares específicos donde nunca nadie había predicado el Evangelio, porque él se dedicaba a plantar iglesias, ¿verdad? Luego también, claro, que capacitaba y delegaba, y venían otros y se fundaba, y estas personas crecían y se extendía el Evangelio a otros lugares, pero su pasión y su deseo ferviente era de llegar a los lugares, disculpen, donde no había sido conocido, nunca había sido conocida la palabra del Señor. En 1 Corintios 3, del 6 al 10 dice el famoso versículo que hay hasta una canción por ahí, ¿verdad? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y como perito arquitecto, él decía que ponía las bases, ponía el fundamento, ¿verdad? Los que son trabajadores del campo saben lo que es plantar, así que él hablaba como el que llegaba primero y quizás ahí preparaba la tierra y plantaba la semilla. Así él se dedicaba a plantar la palabra del Señor, y aquellos que trabajan en la reforma, ¿verdad? Por acá y leo por acá, pues
como el albañil que llega de primerito, ¿verdad? Y tiene que preparar todo el terreno y plantar las bases, pues eso hacía Pablo, poner el fundamento, dice, antes que nadie edificara nada, porque ese era el llamado que Dios le había hecho. Otra forma que tenía Pablo de hacerlo, dice en 1 Corintios 9, del 19 al 23, cuando hablamos de misiones tenemos que hablar de Pablo, porque el ejemplo más grande de esto ha sido él. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley. Como si yo estuviera sin ley. Me cansé de leer esa parte. Dice, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué lindo. Una de las formas que tenía Pablo era identificarse, ¿verdad?, en la forma de vida, o pudiéramos decir en la convivencia con las personas. Pero ojo, tengan cuidado, porque esto lo hacía, dice él, para ser copartícipe del Evangelio, ¿verdad? Así que notemos que Pablo nunca perdió su capacidad de consagración al Señor, ni violó ningunos principios que le afectaban, no sé, bíblicamente o moralmente, sino que más bien se hacía como ellos para poder inculturarse, pudiéramos decir, llevarle la palabra del Señor. Un ejemplo más moderno, aunque no tan moderno, pero bueno, después de Pablo, porque fue en el 1800, a principios del 1900, fue el ministerio de Tyler, ¿verdad?, el misionero inglés que realizó su trabajo misionero en China, y me imagino con su aspecto inglés como los chinos lo miraban en aquella época, y tuvo que transformarse, no solamente espiritualmente para adaptarse culturalmente y cuántas cosas, sino que físicamente también tuvo que cambiar su apariencia, ¿verdad? Y raparse la parte delantera de su cabeza, dejarse crecer una trenza y el cabello para hacer una trenza. Y dice que a partir de ese momento que él convivió un poco más, parecía más un asiático, ¿no? Pues su ministerio fue mucho más efectivo. Y este es otro ejemplo que nos deja la Biblia, ¿verdad? Cómo debemos inculturarnos, acercarnos, convivir un poco más con la gente, porque esto también era no solamente lo que hacía Pablo, sino que también lo hacía Jesús. Y vamos a ver el ejemplo que nos dejó Jesús. Dice, el modelo de Jesús de ministerio fue una mezcla perfecta. Mire, es como un 3 en 1, del poder del Espíritu de Dios, el evangelismo y la compasión. Y todo eso está encerrado en un versículo de la Biblia, bueno, o en una parte de la Biblia que está en Lucas 4:18, donde cuenta esta parte que Jesús entra a la sinagoga y le dan a leer el libro de Isaías, y me da un poco de gracia cuando leo esto, porque es como que estaba leyendo acerca de él mismo, y cuando terminó de leer dijo, hoy se ha cumplido esto que está profetizado y que está escrito así. Y es este verso que dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Bendito sea el Señor. Y decía que un ministerio 3 en 1, ¿verdad? Porque estaba lleno del poder de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, ¿verdad? ¿Para qué? Para evangelizar. Ahí vemos la segunda parte, ¿verdad? Para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? ¿Verdad? Teniendo compasión, teniendo misericordia de los que están, pudiéramos decir, vamos a decir de los pobres, pero pudiéramos decir de los que están en desgracia, ¿verdad? De los que están en necesidad, ya sean pobres espiritualmente o pobres económicamente, los que están prisioneros, dicen,
ya sea tanto los que están cautivos en las garras de Satanás como los que están tras una reja físicamente, los ciegos, tanto los que están ciegos a las verdades espirituales como los que representan a los que tienen debilidades, ¿verdad? Los oprimidos, tanto los que están oprimidos como por Satanás, como por la sociedad, como por cuanta cosa usted se puede imaginar. Bendito sea el Señor. Y este versículo tiene algo precioso que nos anima un poco a nosotros y dice que debemos anunciar el año agradable al Señor. Y yo, cuando el hermano decía hay que dar gracias a Dios y todo eso, yo me ponía a pensar, hay mucha gente que piensa no ha sido un buen año, o quizás, o cómo voy a salir a la calle a predicar, o en mi trabajo, o a mi familia, o a mi vecino, y decir, esto ha sido, o este es el año agradable al Señor, si realmente la hemos pasado tan mal, o algunos la han pasado tan mal, ¿verdad? Que hasta han tenido pérdidas físicas en su familia, enfermedades, cuántas cosas a causa de toda esta enfermedad que estamos viviendo. Pero qué lindo que esto nos anime, en vez de desanimarnos, debe animarnos un poco más, porque cuando le presentamos a Cristo y le presentamos el plan de salvación a una persona, si esa persona ha pasado por momentos difíciles, este año se convierte en el mejor año de su vida. Bendito sea el Señor, porque la desgracia de una persona cuando llega a Cristo puede cambiar para bendición. Bendito sea el Señor, porque puede ser libre, bendito sea el Señor, de cuánta cosa, de su pobreza espiritual, de la opresión, de su ceguera espiritual, de cuántas cosas que habla este versículo precioso. Pero lo bueno de todo esto es que Dios tiene un plan, y que no solo lo tenía Él como Dios para salvar la humanidad, o no solo le dio estrategias a Pablo para que predicara a través de su testimonio, con poder, con señales, con milagros y con cuánta cosa como hacía Pablo. Bendito sea el Señor. Y no solo tenemos el ejemplo de Jesús, que fue, como pudiéramos decir, lo máximo que pudiéramos ver, ¿verdad? Porque lo hizo personalmente Dios encarnado, sino que Dios tiene un plan para ti y para mí, y nos ha involucrado y nos da opciones. Mire qué lindo es el Señor. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que Él cuenta con cada uno de nosotros. Si tú puedes empezar, como pudiéramos decir, haciendo paralelo lo que es Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, podemos empezar por nuestra casa, por nuestro barrio, por nuestra familia. Bendito sea el Señor. Y quien dice por qué no, por nuestra provincia, y quien dice por qué no, algún día también Dios te puede permitir ir hasta lo último de la tierra o hasta otro país. De hecho, estamos en otro país. La mayoría de los que estamos aquí no nacimos aquí, así que ya Dios te permitió llegar hasta un rinconcito de la tierra que no era tu país. Bendito sea el Señor. Amén. Y a veces nos decimos o nos preguntamos, ¿cómo puedo lograr esto, aquello o lo otro? Si quizás no me siento muy listo, muy preparado o muy capacitado para hacerlo, pero déjame decirte que no hace falta realmente. Se corren dos riesgos cuando la persona cree que debe estar súper lista, súper letrada o súper preparada para hacer la obra de Dios. Número uno es que se sienta tan idóneo, tan capacitado, que la gloria al final la recibe él mismo, porque eres tan ideal para esto que Dios te ha llamado a hacer, que a veces ni podemos glorificar el nombre del Señor, o corres el riesgo de que pase el tiempo, los años, y cuando mires atrás estés en el mismo lugar, porque todavía no te sientes listo, no te sientes preparado, no sientes que has pasado todos los cursos que hay que pasar, o no tienes toda la economía que hay que tener. Y la buena noticia es que Dios, vamos a decir, la Biblia para mí está llena a veces de contradicciones con relación a las ideas y los protocolos que tenemos nosotros los hombres, porque Dios no piensa igual que nosotros. Así que eso es una buena noticia, porque Dios a veces nos da sorpresa, y cuando creemos que no somos suficientes o que no estamos completamente listos,
pues hay muchos versos aquí en la Biblia y los vamos a ver como Dios te dice tienes que hacerlo porque yo te estoy llamando, porque yo te voy a capacitar, porque yo te voy a suplir. Así que no tenemos que poner excusas. Yo no sé si esta historia le parece a usted parecida o la relaciona un poco con alguien, pero conocemos a muchas personas que quieren salir a servir al Señor, que quieren hacer algo para Dios, sea pequeño, sea mediano o sea de la magnitud que sea. Y esta persona, pues, al cabo de los años nos damos cuenta que está en el mismo lugar porque quería, no sé, pasar más tiempo con la relación que tenía, ver si podía casarse, luego se casó, que si vinieron los hijos, después los hijos son un poquito más, requieren más de tiempo porque ya son adolescentes, después luego los adolescentes le dan unos problemas más grandes porque ya se enamoraron y tengo que estar al lado de mi hijo y no puedo hacer, no tengo tiempo. Y luego los hijos se casan y tengo que estar aquí porque su primera experiencia de matrimonio y tengo que aconsejarle, no sé. Después llegaron los nietos, no puedo moverme a ninguna parte porque tengo que disfrutar de los nietos y cuando viene pasó el tiempo, ya está en una edad avanzada, está cansado y cuando miró atrás tiene una vida muy preciosa porque invirtió tiempo en su familia, en su arca, eso está muy bien, pero fue dejando un poquito al ladito los planes de Dios y pasados los años ya no pudo. Y eso le ha pasado a muchas personas. De hecho, en la Biblia vamos a ver, y voy a tratar de mencionarlo rápido, algunas personas que Dios los llamó y le han puesto cada excusa que me tomé el trabajo de buscarlo porque al final como que no se pudieron resistir. Pero tengan mucho cuidado porque es normal poner excusas y decirle al Señor, yo no puedo, búscate a alguien mejor o alguien que esté más listo, más preparado, pero Dios quiere que seas tú. Y entonces, pues, vamos a ver qué tan idóneo tenemos que ser para que Dios se glorifique. Y yo creo que no hace falta mucha cosa, solo hace falta tener disposición. Y esto yo le puse los menos probables. Usted no le ha leído cada historia en la Biblia que dan un poco de chiste o de risa y dice, pero ¿cómo fulano Dios lo va a llamar para hacer tal cosa si es que no parece ser el idóneo, ¿no? Y entonces, pero realmente lo hicieron con la ayuda del Señor, porque era para que Dios se glorificara en sus debilidades, ¿verdad? Y tenemos a Gedeón. Dios lo había llamado para dirigir una nación y dice este versículo en la Biblia, y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Una gente que ni tenía dinero y para colmo, los que siempre hacían y sacaban los proyectos adelante en aquella época y les tocaba siempre que si la herencia, que si era al primogénito, ¿verdad? No al más pequeño. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Eso se encuentra en Jueces 6:15. Así que Gedeón está en la lista de los que no eran probables que hiciera algo, pero logró hacer grandes cosas en el nombre del Señor. David dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Al pobre ni lo habían contado en la lista de los hijos que había que presentar para ver cuál era el idóneo. Tengo uno por ahí que se lo pasa cantando y cuidando las ovejitas, pero si quieres te lo llamo, pero vamos a ver. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Me imagino que contando esta historia podemos pensar que ni siquiera su familia creía en él, ni que podía ser cuando no lo habían llamado, pero Dios sí lo tenía en cuenta. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David, en 1 Samuel 16:30. Tenemos a Salomón, cuando le tocó, disculpe, ocupar el lugar de su padre. Mire la expresión que dijo,
Señor, yo no sé ni entrar ni salir. Bueno, yo no sé en otras versiones que dirá, pero es como estoy desorientado, perdido. ¿Cómo voy a poder lidiar este pueblo tan grande que dice que por la multitud que era incontable? No se podía enumerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y en la primera parte del versículo dice, porque yo soy joven. ¿Qué esperaban de él? Un joven, quizás que no tenía la sabiduría suficiente para liderar este pueblo tan grande y toda la historia. Y todos saben cómo terminó Salomón, ¿verdad? Pidiendo sabiduría y Dios dándosela, diciendo el consejero tan grande que fue Moisés. Dijo Moisés a Jehová, ay Señor, cuando le llamó, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes de que me llamaras, ni después que me llamaras. Porque soy tardo del habla y torpe de lengua. ¿Por qué no envías a través del que debes enviar? Es decir, no creo que sea yo. Él tampoco, ni siquiera él mismo. Y Dios le contestó, ¿verdad? ¿Acaso no sé yo quién, o no soy yo quien hizo la boca, y no soy yo quien hizo al sordo y al mudo? ¿Y acaso no conozco yo, porque ya sabía lo que él quería, ¿verdad? Que hablara Aarón a través de él y todo. ¿Acaso no he visto yo a Aarón y no sé quién es, pero quiero que seas tú? Aunque claro que formó equipo con ellos después y toda la cosa, porque cuando no nos sentimos muy capacitados y Dios quiere que lo haga, te rodea de un equipo de gente también que te ayuda y en el ministerio. Pero dice aquí el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Es decir, no me interesa tanto si tiene muchas palabras rebuscadas o si habla bien, te estoy llamando a ti, te estoy escogiendo a ti. Así que muchas veces no tenemos que calificarnos nosotros acerca de cómo nos vemos nosotros mismos o cómo nos ve la gente que nos rodea, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Y Dios no mira, dice la Biblia, la apariencia, Dios mira lo que tenemos en nuestros corazones. Pedro y Juan, aquí tenemos la historia. Dice la Biblia que cuando se acuerdan la historia de Pedro y Juan, el templo, la hermosa, y levantaron al paralítico, no tengo oro ni plata, lo que te tengo te doy. Y este hombre dice que andaba después por la calle y había un alboroto tan grande, pero tan grande, que 5,000 personas se habían convertido al Señor. Y Pedro y Juan estuvieron en la cárcel porque ya era tarde, hasta el otro día para hacer el juicio que era ante el concilio, el sacerdote y todo. Y dice que la gente se maravillaba cuando ellos conversaban y cuando hablaban de la palabra del Señor. Y eran hombres, se maravillaban y entendían que habían estado con Jesús. Es decir, que las palabras que ellos usaban y de la manera que ellos ponían el Evangelio, no era Juan y era Pedro, porque dice la Biblia que eran hombres sin letras, que no sabían nada de nada, que no habían estudiado, podríamos decir, para adaptarlo a los días de hoy, ¿verdad? Y sin embargo, la gente se maravillaba, dice la Biblia, y entendía que habían estado con Jesús. Es decir, de aquellos hombres ignorantes y letrados, Dios había hecho hombres que predicaban la palabra con tanto de nuevo, con tal poder del Espíritu de Dios, que las personas lo reconocían. Así que no importa si como Gedeón eres pobre, no importa si como David eres el menor de tu casa, si como el joven Salomón no tienes un corazón entendido o no tienes mucha sabiduría, si como Moisés no eres fácil de palabra, o como Pedro y Juan no eres letrado o de muchos estudios, si como Pablo no te sientes digno, porque déjeme decirle que Pablo al final de toda la historia, cuando expresó estas palabras, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. Y todos saben por qué, porque perseguía la iglesia, todo eso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sin la gracia de Dios todo hubiera sido en vano. Bendito sea el Señor. Así que a pesar de que te identifiques con alguno de estos personajes que hemos mencionado, te quiero decir en esta mañana que Dios quiere usarte y que Dios te está llamando y que nuestras debilidades para lo único que sirve, dice la Biblia, que es para que el poder de Dios se perfeccione
en cada uno de nosotros, porque dice la Biblia que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios, y así para avergonzar a los fuertes. Y empieza a hacer una lista de cosas que nos dejan atónitos y decir, bueno, Señor, yo quiero estar en esa lista. Yo no quiero estar en la lista de los grandes, de los capacitados, de los que parece. Yo quiero estar en la lista de los que cuando tú los vayas a usar, pues es el poder de Dios el que va a actuar y que se va a glorificar a través de nuestras vidas. Dice en 2 Corintios 12, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. De manera que si somos muy dotados o muy capacitados, estamos haciendo las cosas quizás por lo que aprendimos o por nuestros hábitos o por nuestra inteligencia, pero cuando reconocemos que no somos nada, que no somos nadie, aun si tuviéramos un poquito de capacidad, claro, para hacer algo, damos la oportunidad que sea Dios quien se glorifique a través de nuestras vidas, a través de nuestro ministerio, y eso es lo que Dios quiere hacer, porque déjeme decirle que el llamado de Dios no es solamente para los pastores o para los líderes de la iglesia o para los evangelistas renombrados o reconocidos, no es para los grandes ministerios o para las grandes agencias misioneras. Voy a tocar otra vez y solo voy a mencionar un versículo cuando la historia que me llamó mucho la atención de Pedro y de Juan, que cuando fueron ante el concilio y le dijeron y lo intimidaron para que se callara y no hablaran más del nombre de Jesús, porque ¿sabe? Cuando ellos sanaron al paralítico, aprovecharon la oportunidad y dijeron, este paralítico que ha sido sanado, este paralítico lo ha sanado Jesús, al que ustedes crucificaron. Y por ahí para allá empezó a hablar acerca de Jesús y a glorificar. Cualquier cosa era una oportunidad para decir, pero este Cristo ha resucitado y si ustedes creen en Él tienen salvación y vida eterna. ¿Y saben lo que respondió Juan y Pedro cuando fueron llevados ante el concilio y le dijeron, ¿con qué potestad o en qué nombres habéis hecho esto? Y le intimidaron, mire esto, para que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Si hablas otra vez en el nombre de Jesús, y si te agarramos otra vez por acá, por estas plazas, o por estas sinagogas, o por las calles, predicando acerca de Jesús, te vamos a llevar preso. Y Pedro y Juan respondieron, juzgad si esto es justo delante de Dios, si debemos obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa era la excusa que ellos tenían. No podemos dejar lo que hemos visto y oído. Yo te pregunto a ti, me pregunto yo misma en esta mañana, ¿alguien nos intimida, nos presiona, nos dice que si predicamos la palabra del Señor o que si ayudamos a un pobre, a un enfermo, a un necesitado, vamos a ser echados en la cárcel? Yo creo que en este país todavía no. Hay muchos lugares donde los creyentes sí son perseguidos, ¿verdad? Y hasta los misioneros que están en otros lugares, oímos las noticias de cómo pierden sus familias, sus vidas y cuánta cosa, porque sí la iglesia es perseguida en otros lugares. Y aún así ellos están dispuestos a pagar un alto precio por anunciar, escuchen, lo que han visto y lo que han oído y lo que han vivido por experiencia acerca del poder de Cristo en sus vidas. Así que yo te animo en esta mañana, todavía no estamos en una etapa tan difícil, todavía hay libertad para predicar la palabra, todavía hay libertad para involucrarte en la obra del Señor y hay oportunidad. Trázate tu propia estrategia. Lejos de la estrategia que tiene la iglesia, de los proyectos que tiene la iglesia, que es muy bueno también involucrarse en ellos. Usted puede hacerlo en su casa, con su familia, en su centro de trabajo. Hay tantas cosas que podemos hacer para Dios, de tal manera que podamos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestro testimonio, el testimonio de lo que Dios ha hecho en otros, compartir las porciones de la palabra del Señor, testificar con nuestro estilo de vida,
tantas cosas, involucrarnos con tantos programas que tiene la iglesia, ¿verdad? Con tantos ministerios lindos que hay, bendito sea el Señor. De alguna manera tienes que encontrar tu Samaria, tu Judea, tu Jerusalén y, ¿por qué no?, hasta lo último de la tierra, bendito sea el Señor. Hay mucho que hacer y hay lugar para ti, solo tienes que reconocer y entender el llamado de Dios y echar a un lado todas las excusas, porque es el poder de Dios actuando en tu vida el que hará grandes cosas, como decía Pablo, ¿verdad? Por la gracia de Dios es el poder de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga en esta mañana, es mi deseo, y les animo a seguir haciendo lo que están haciendo. Bendito sea el Señor, a predicar, a servir, a apoyar en cada ministerio, a anunciar las buenas nuevas, porque este es el año agradable al Señor. Y el que viene, no importa lo que venga, si usted anuncia las buenas nuevas, lo dice la palabra, las buenas nuevas son buenas noticias. Bendito sea el Señor. Va a ser un año agradable para el que usted le pueda compartir la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y me encanta cuando dicen que el único requisito que se necesita para servir al Señor es un corazón dispuesto. Nada más. No necesita ser erudito en la palabra. Para nada. Un corazón dispuesto. Y Dios te va preparando, y así como te va preparando, te va poniendo en lugares. Y te lo digo porque yo viví esa experiencia. En Chile yo no quería salir a hacer evangelismo. Usé todas las excusas, como decía la hermana. Usé todas las excusas, las conozco todas. Y aquí Dios me puso a la cabeza el evangelismo que salimos a la calle aquí en Oviedo. Dios te capacita, Dios te prepara y Dios te lleva. Solamente un corazón disponible. Así que animaos. Si tienes algún deseo de servir en algo, dispone tu corazón y Dios te va a capacitar y te va a llevar y te va a poner en los lugares que corresponden. Eso simplemente. Bien, recordar que el miércoles estudio bíblico 7 de la tarde, viernes oración 7 de la tarde, el estudio bíblico a través de Zoom.